Ahora vamos a empezar el nuevo bloque, que es el de los tipos de datos. Cada vez que cambiemos de bloque, yo os recomiendo hacer lo siguiente. Si queréis, podéis comentar todo el código que tenéis aquí, le ponéis aquí un comentario, un barra asterisco y al final de todo un asterisco barra y así lo tenéis todo comentado y seguís con el código del nuevo bloque. O lo que podéis hacer es dejar este archivo intacto, tal cual lo tenéis, y os creáis el siguiente, por ejemplo, b tipos datos.js. Y aquí empezáis de nuevo. Entonces podéis cerrar este archivo, os venís aquí al index.html y lo que tenéis que hacer es cambiar la fuente de vuestro script, ¿no? Ahora tendréis que poner b tipos de datos. Si le dais a control y barra espaciadora, ya os aparecerá. Lo guardáis y veis que aquí la consola os sale vacía. ¿Por qué? Porque aquí todavía no hemos escrito nada. Creo que es la forma más práctica de seguir con los diferentes capítulos de este vídeo, ¿no? Entonces, dejadme que me copie aquí unos comentarios muy bonitos que tengo, porque me van a ir bien para explicaros la introducción de este bloque, ¿vale? Los tipos de datos. Nosotros hemos visto las variables en JavaScript, ¿no? Voy a beber un poquito de agua, tú le das un like, te suscribes tranquilito, reflexionas y te lo sigo contando. Vale, perdón. Nosotros hemos visto las variables en JavaScript y hemos visto que las variables pues almacenan distintos tipos de datos. Y estos tipos de datos en JavaScript los podemos clasificar básicamente en dos diferentes clases, ¿no? Dos diferentes clases. Los datos primitivos y los tipos de datos referenciados, ¿vale? Los datos primitivos tenemos string, que es una cadena de texto, number, que number engloba tanto a números muy grandes, a números decimales, números pequeños, números enteros, positivos, negativos, todo se engloba como number. Tenemos boolean, que es true o false, ¿no? Verdadero o falso. Tenemos la referencia nula, tenemos undefined y tenemos los símbolos, que esto ya sí, eso ya lo veremos. De momento aquí no lo vamos a ver. Luego tenemos los tipos de datos referenciados, que son los arrays, los object literals. Estos los hemos visto en la parte anterior, ¿no? En las variables. Ya hemos, con el ejemplo de la const, de cómo modificarla, hemos visto un array y hemos visto un object literal. Tenemos las funciones. Las funciones son objetos aquí en JavaScript, las fechas y cualquier otra clase que no pertenezca a los tipos de datos primitivos, ¿vale? Entonces, aquí una nota que os pongo es un lenguaje no tipado. Entonces, el intérprete decide qué tipo de dato asignar dependiendo del contenido, ¿vale? Es decir, nosotros no vamos a tener que especificar si es un array, si es un string, si es un número, sino que el intérprete, cuando vaya leyendo el código, dirá, ah, vale, esto es un número, o ah, vale, esto es un literal de objeto, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito estos tipos de datos. Y vamos a empezar por los strings, ¿vale? Sí, vamos a empezar por los strings y, por ejemplo, vamos a poner aquí pues lo más fácil, que es mi nombre, y vamos a poner y más. Aquí tenemos un par de opciones, ¿vale? Os las voy a escribir y lo comentamos. Vamos a imprimir nombre y vamos a imprimir el nombre 2, ¿vale? Ya lo tenemos por aquí. Muy bien. Veamos, ¿qué tenemos aquí de diferente? Parece que haya hecho lo mismo, ¿no? Pero en realidad tenemos una diferencia muy pequeñita. Aquí hemos definido el string con dobles comillas y aquí lo hemos definido con comillas simples. Esto es un fenómeno que ya nos ocurría en Python, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos utilizar para hacer lo siguiente. Dimas dijo, y aquí pongo comillas simples, este curso es una pasada. Y aquí pues podemos hacer lo contrario. Dimas dijo, dos puntos, y aquí, como lo hemos declarado entre comillas simples, dentro podemos poner las comillas dobles. Este curso es una pasada. ¿Vale? Fijaos, la diferencia es que aquí imprimimos la comilla simple y aquí imprimimos la comilla doble. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Pues dentro de... Dentro de unas comillas simples, intentar poner otras comillas simples. ¿Por qué? Porque JavaScript entiende que esta comilla de aquí indica el final del string que hemos empezado a definir aquí, ¿vale? Entonces iría de aquí a aquí.
Esto lo detectaría como algo desconocido porque es un cacho de texto aquí sin ningún sentido. Y esto de aquí lo entiende como otro string distinto, ¿vale? Eso es lo que no podemos hacer. Y en el caso de arriba, lo mismo, ¿eh? Aquí no podemos poner comillas dobles dentro de otras comillas dobles porque lo va a detectar esto como el final de este string, ¿vale? Pues simplemente para que lo tengáis en cuenta, por si en algún momento queréis imprimir este tipo de comillas, pues que sepáis que lo podéis declarar de una forma u otra sin que os dé ningún error. Muy bien, pues vamos a comentar este console log de aquí para no tener la consola muy sucia. Y vamos a ver alguna cosilla interesante, ¿no? Vamos a ver los tipos de datos primitivos. Los vamos a ir viendo tranquilamente uno a uno. Y por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un número. Const amigos es igual a 3. A 3. No te flipes. Que sois programadores, ¿eh? No me digas que tienes 10 amigos porque no te creo. Son 3. Vale, tenemos 3 amigos. Y esto sería el tipo de number, ¿vale? Por ejemplo. Y también otra cosa que podemos hacer, poner, por ejemplo, pi. Pi, ¿cuánto es? 3.14, 15, 9... No sé si es eso pi, pero bueno. Y vamos a imprimirlo. Console log, amigos y pi. ¿Vale? Nos lo imprime 3 y 3,14. Muy bien, perfecto. Y vamos a ver aquí una cosa curiosa. Vamos a ver de qué tipo es esto. Para ello podemos utilizar la función typeOf, ¿vale? Lo ponemos entre paréntesis. Y aquí lo mismo. Y fijaos que nos dice number y number. La función typeOf, a ver si nos sale la descripción aquí. Pues no. Bueno, pues es una instrucción que lo que nos permite es saber de qué tipo es una variable. Entonces, si yo pongo typeOf y entre paréntesis le pongo el nombre de una variable, me dice de qué tipo es. Y en este caso, a pesar de este ser entero y a pesar de este ser decimal, los dos nos dice que es de tipo number. Pues lo que había avanzado primero, ¿no? Que incluso, yo qué sé, si aquí lo pongo negativo, pues todo es number, ¿vale? JavaScript no distingue. A bajo nivel sí, pero de cara a nosotros no. Él lo entiende todo como un número. Esto será importante para un futuro, para cuando lleguemos a los condicionales. ¿Vale? Vamos a seguir viendo algún tipo más de estos. Y vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a poner const is youtuber y vamos a poner aquí true, ¿vale? Vamos a imprimir esto por consola y de hecho lo que vamos a hacer es mostrar la variable por consola y también vamos a mostrar su tipo. Vale, fijaos una cosa curiosa, algo que os permite hacer JavaScript, es utilizar typeof como una función o como una instrucción. Veis que aquí no he puesto ningún paréntesis, sino que he dejado un espacio y a continuación he puesto la variable que quiero evaluar. Y funciona igual. Entonces nos dice que isYouTuber su valor es true y que el tipo es booleano, ¿vale? Booleano sabéis que almacena solo true o false. Cuando lleguemos a condicionales ya trabajaremos en profundidad con los booleanos. Entonces puedo definir false también y lo mismo, ¿no? En este caso cambia el valor, el tipo de datos sigue siendo booleano, por supuesto. Fijaos, si alguien ha sido avispado, verá que yo he puesto aquí false con F mayúscula. ¿Por qué? Por Python. Pero en JavaScript tanto false como true empiezan con F y T minúscula. Eso es algo a tener en cuenta para luego no tener errores tontos. Vamos a ver lo que nos falta y, por ejemplo, vamos a poner const felicidad es una referencia a null. Vamos a imprimir esto. Vamos a poner felicidad. Y el tipo de felicidad. Y a ver qué nos dice. Y esto es curioso, esto es, si no recuerdo mal, esto es JavaScript, lo define como un pequeño bug. Es un tema de la implementación interna que tiene. Null es un tipo de dato negativo, pero tú cuando imprimes null, el tipo te sale object.
Ellos lo comentan que es como un bug o una cosa un poco clara, ¿no? Cuando imprimimos el valor sí que nos sale nulo, pero cuando nos imprimimos el tipo nos dice que es un objeto. Pero en realidad debería ser null como tipo de dato específico. Tampoco le quiero dar muchas vueltas porque igual lía y realmente para nosotros no es tan importante, pero que no os sorprenda, ¿eh? Que esto sale como un objeto, pero en realidad el tipo es nulo, ¿vale? Nulo que es una referencia a la nada, o sea, no está apuntando a ningún valor, simplemente es algo que está ahí vacío, ¿vale? Y el último tipo de dato nativo que nos queda es, por ejemplo, este de aquí. Eh, Vamos a utilizar ahora LED, ya veréis por qué. Voy a poner girlfriend, que es novia. Igual es una palabra que no os suena. A mí, yo la descubrí cuando empecé a hacer este tutorial, ¿vale? Cuando lo empecé a preparar, conocí el significado de esta palabra porque no lo había descubierto. Todavía no me sonaba. Digo, novia, ¿esto qué es? ¿Es un boss del Elden Ring? No lo sé. Entonces, bueno, quizá os asuste, pero tranquilos. Fijaos que aquí solo la he declarado, ¿vale? No la he inicializado. ¿Y qué pasa cuando declaro una variable pero no la inicializo? Pues vamos a verlo. Lo vamos a imprimir y también vamos a imprimir su tipo. Y vamos a ver la consola y nos dice que su valor es undefined y el tipo undefined, ¿vale? Porque cuando yo declaro esto, pues, y no lo inicializo, por defecto coge el valor de no definido, ¿vale? Simplemente es una variable que existe, pero todavía no tiene ningún valor. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, el nombre, yo qué sé, Artorias, pues ya nos dice que esto es un string y que pues el valor es Artorias, que es el que hemos definido, ¿no? Pero si lo dejamos así sin inicializar, pues por defecto es undefined. Fijaos que no nos tira ningún error, ¿eh? O sea, cuando la intentamos imprimir no nos tira ningún error, simplemente nos dice que todavía no está definida. Con esas cosas pues tendremos que ir con un poquito de cuidado. Y bueno, vamos a ver así. Vamos a ver un par de tipos de datos referenciados para tener así un ejemplillo, que son los que ya hemos visto. Luego más adelante los veremos en más profundidad y luego veremos cómo podemos convertir datos de un tipo a otro, ¿vale? Pues vamos a empezar con los tipos referenciados y vamos a ver un poquito de qué va este tema. Por ejemplo, tenemos lenguajes de programación. Y vamos a definir un array, ¿no? Vamos a definir una lista de estos lenguajes. Pues vamos a poner Python, podemos poner JavaScript, vamos a poner C y C++, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a imprimir esta lista de lenguajes y vamos a imprimir también su tipo. ¿Vale? Y eso, pues fijaos que nos dice que es un objeto, nos imprime aquí su valor. ¿Sí? ¿Esto está bien? Sí. Vale, pues nos dice que es un objeto, ¿por qué? Porque al final ya lo veremos dentro de unos cuantos módulos, pero al final para JavaScript es un objeto nativo, ¿no? Estos tipos de datos referenciados al final los trato como objetos, porque es un lenguaje orientado a objetos. Lo que pasa es que no es necesario que todo... Es como Python, que Python también es orientado a objetos, pero podemos utilizar programación procedural tranquilamente. Entonces, pues para él, los arrays son objetos. Perfecto. Si cambio esto. Sí. Vale. Vamos a ver ahora otro tipo. Por ejemplo, vamos a ver los object literal, ¿no? Vamos a poner aquí, yo qué sé. Vamos a poner como un objeto que pudiera definir un vídeo y, por ejemplo, podríamos poner title, super vídeo de JavaScript. Luego podríamos poner likes, pues tiene 50 likes. Que si le dais a like tendrá más, ¿no? O sea, tú le has dado a like, pues ahora tiene 51. ¿Tú también? 52, ¿vale? Los del fondo también, los pibes, los panas, pues 60, perfecto. Y subs ganados,
Perdón, vamos a poner subs ganados. Vamos a poner aquí 10. Ponemos aquí un punto y coma y ya está. Y vamos a hacerlo de siempre, ¿no? Imprimimos el vídeo y su tipo. ¿Vale? Y pues aquí nos sale aquí el valor con las diferentes propiedades que hemos ido definiendo y que también es de tipo, también es un objeto para JavaScript, por supuesto. Vale, pues ahora simplemente vamos a hacer... Sí, pues vamos a ver cómo podemos cambiar, por ejemplo, de número a string y de string a número, ¿vale? Porque a veces nos puede interesar para concatenar strings o para recoger un dato que está escrito como texto y luego trabajarlo como un número. Vamos a ver cambios de tipos de datos. Vale. Empezamos por de número a string, ¿no? De number. ¿Cómo podemos pasar a un string? Pues por ejemplo, vamos a definirnos aquí la temperatura. Yo ya la temperatura creo que estamos pues a 16,5 grados quizá, ¿no? Y vamos a poner 16,5. Vamos a imprimir esto, temperatura, y para que veáis que no os engaño, vamos a imprimir el tipo. 16,5 number, perfecto. Pues ahora yo esto lo quiero trabajar como si fuese un string, por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer lo siguiente, puedo hacer... vaya, const, no, let. ¿Por qué he cambiado de const a let? Porque ahora lo voy a reasignar, ¿vale? Si lo hubiera definido como un const, ahora no podría hacer esto. Pero voy a poner temperatura igual a string, que esto pues nos sirve, es una función que nos sirve para pasar un número entero, 16,5, a un string. Ahora lo vamos a ver, que si yo hago aquí temperatura y typeof de temperatura, me sale 16,5 y string. Fijaos incluso que la consola aquí lo imprime como en morado y aquí en blanco, porque es texto plano, ¿vale? Es un string. Y así pues podemos cambiar de número a string. Por ejemplo, otra forma que podemos utilizar esto sería lo siguiente. Yo que sé, voy a poner... ¿Qué hora es? ¿Las 6? ¿Las 7? Las 7 casi. Pues vamos a poner let hora es igual. Imaginaos que tenemos un 7 y esto lo quiero convertir a string. Pues una forma de hacerlo es lo ponemos entre paréntesis y aquí puedo llamar al método toString, ¿vale? Llamo al método toString y fijaos lo que pasa. Fijaos, yo aquí lo estoy asignando, o sea, estoy poniendo un número, ¿eh? No he puesto ninguna comillas. Y he puesto entre paréntesis para poder llamar al método toString. Entonces, ahora me sale 7 y string. Fijaos que si yo quitase esto de aquí, me saldría que es un número. Pero como lo paso a string, pues 7 string. Perfecto. Es equivalente, ¿no? Podemos modificarlo de estas dos formas. Podemos pasar de número a string con estos dos métodos. Y evidentemente yo, por ejemplo, si hago esto así, si yo lo defino como un número, vamos a copiar y vamos a pegar esto aquí, borramos el let. No, de hecho lo vamos a hacer aquí y podemos poner hora.toString y hora.toString. ¿Vale? 7 string. Y aquí 7 number. Es decir, lo podemos llamar podemos llamar al método desde el nombre de la variable, ¿vale? O sea, no hace falta poner esto así. Simplemente desde nuestra variable numérica podemos llamar al método toString con un punto, sin ningún problema. Si sois nuevos en programación, cuando trabajemos con... cuando veamos los strings entenderéis esto mejor y cuando veamos funciones y programación a objetos mucho mejor. Si venís de Python, pues no tendréis ningún problema con trabajar del curso de Python, del mío al menos, no tendréis ningún problema en comprender esto.
Vale, pues vamos a ver el caso contrario, ¿no? Vamos a ver cómo convertimos un string a un número. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, vamos a poner let valor igual a 33,4. Sí, vale, tenemos un número que es 33,4. Y ahora, por ejemplo, pues yo quiero convertir esto a un string. ¿Qué puedo hacer? Pues tenemos varias... Perdón, se me ha ido la cabeza un poco, ¿eh? Tenemos un string ahora. Esto lo tenemos en forma de string. Imaginaos que ahora yo a 33,4 le quiero sumar 10 y lo tengo que convertir en un número. ¿Cómo lo puedo convertir en un número? Haciendo lo siguiente. Puedo poner que valor numérico es igual a number de mi valor, ¿vale? Igual que he utilizado el método string para pasar de un valor, para pasar de número a string, puedo utilizar number para pasar de string a número, ¿vale? Si yo ahora imprimo esto, imprimo su tipo también, perdonad, que lo había escrito mal. Fijaos que primero lo tengo en formato de string y luego lo cambio utilizando number y lo paso a tener como un número, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, lo tengo ahora con un valor decimal. ¿Qué pasa si yo lo quiero... O sea, la representación de string, fijaos, tiene un punto, entonces esto es un valor decimal, ¿no? Y aquí me sale 33,4. ¿Qué pasa si yo solo me quiero quedar con la parte entera? Pues puedo hacer lo siguiente. Let entero es igual a valor y vamos a llamar... Perdonad. Vamos a llamar a la función parseInt y le vamos a pasar nuestro valor. Cuando utilizamos la función parseInt nos quedamos con la parte entera, ¿vale? Porque lo guardamos como un integer, que es un entero, es decir, un número que no tiene, o sea, no tiene posiciones decimales, es simplemente el número entero. Y vamos a ver una cosa curiosa de esto, ¿no? Que si yo veo su tipo, sigue siendo un number, pero esta vez simplemente me he quedado con la parte entera. Si yo aquí, por ejemplo, pusiera 33,7, al pasarlo a int nos quedamos con 33, porque no está redondeando, simplemente está cogiendo la parte entera, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero... El número quiero conservarlo tal cual? Pues también puedo hacer parse float, ¿vale? Un float es un floating number, bueno, floating point, que significa que puede guardar un valor decimal. Le paso mi valor y aquí lo vamos a imprimir, ¿vale? Console log, ponemos nuestro valor y vamos a ver su tipo. Y en este caso tenemos también un number, fijaos, todos son numbers, ¿eh? Pero este se queda con la parte entera y este se queda con el número tal cual, la parte entera y la parte decimal. Si pusiera aquí 423, pues 423 y ningún problema, ¿vale? Pues esto sería lo básico de los tipos de datos. Esto es un poquito más aburrido tal, pero bueno, son unas bases que tenemos que ir sentando poco a poco para ahora cuando entremos en cosas un poco más complejas, más elaboradas, pues tener estos conocimientos previos para poder avanzar con cierta seguridad, porque si nos ponemos aquí a intentar meter conceptos y conceptos sin conocer bien los tipos de datos, cómo funcionan las variables, las diferencias entre let, const, var, pues sería un caos. Entonces, estos primeros vídeos son un poco más teóricos, más densos, menos prácticos, pero son necesarios. Y ahora, poquito a poquito, pasaremos al siguiente módulo que cada vez será un poco más interesante, ¿no? O esa es la idea, al menos.